Vamos a leer un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma el niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, esto es lo que recuerda el calendario de la Iglesia Católica el día de hoy, pero es un acontecimiento histórico, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, porque Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es más larga la lectura, la dejamos acá. Yo haría unas 2 o 3 preguntitas para empezar. El otro día estuvimos en la Nochebuena unos matrimonios juntos. Un matrimonio que no es de la iglesia y 3 matrimonios que son de la iglesia, charlando sobre la Nochebuena. Una cosa interesante es que cómo mira uno la Nochebuena. Por ejemplo, ayer visitábamos con Rosita a los esposos Juli, que son muy ancianos, antes solían venir a nuestra iglesia, pero son de la primera iglesia. Pero viven cerca de casa, los dos están inutilizados, no pueden caminar. El señor Juli, el padre de la familia, tiene 83 años, pero no puede hablar, no puede pensar, está sentado en una silla de ruedas y es casi, por momentos es como una planta. La esposa está totalmente imposibilitada de caminar en una cama y posiblemente la internen hoy. Y cuando nos fuimos a ver, pensamos en qué sentido podía tener la Navidad para ellos, que son creyentes. Oramos con ellos, estuvimos un rato con ellos, 2 veces en esta semana, porque se sienten muy solitos y somos los vecinos casi de ellos. Y pensamos, ¿qué es la Navidad para un hombre que fue un poderoso comerciante acá en Rosario en su tiempo, que fue uno de los hombres de más influencia en la economía de la ciudad hace 50 años, 40 años, cuando nosotros lo conocimos,
¿Qué es para una mujer que lo acompañó en todas sus luchas empresarias para tener la victoria que tuvieron en aquellos años cuando eran dueños de negocios, flota de camiones y una cantidad de cosas así, y verlos repentinamente aplastados por la adversidad y llegar allá y pedirnos que orásemos, no por sanidad, que orásemos? Dimos juntos gracias a Dios por el regalo de Jesús. Y me quedé pensando, ¿qué es lo que cada uno de nosotros ve en la Navidad? Dios tiene una manera especial de hacer pinceladas. Los Juli tienen de sus gloriosas épocas del pasado, porque sus negocios se vinieron abajo, su prosperidad se derrumbó, perdieron gran parte de lo que tenían, una hija murió en un accidente, el yerno se suicidó, todas las desgracias juntas. La historia de Job se repite en ellos. Y ellos tienen, de lo que quedaba de aquella época, una colección de cuadros, algunos célebres, de mucho valor, al óleo, no son copias, son originales. Y en un momento dado en que el señor Juli se tuvo que retirar y la señora estaba sola con Rosita, me puse a mirar los cuadros, eran todos cuadros de escenas gauchescas, todos cuadros muy bien pintados, unas obras de arte extraordinarias. Y recordé que cuando se trataba de la Navidad, cuando tenía que venir Jesús, Dios pintaba cuadros con su pincel. Yo siempre me pregunté por qué Dios pintó un cuadro de ángeles lejos del pesebre. ¿Por qué se fue al campo? Y pintó allí el cuadro de los ángeles que se aparecieron a los pastores. Ustedes saben lo que lindo que hubiera sido que hubieran estado en el pesebre, que hubieran estado allá, un coro enorme. Una vez vi en Estados Unidos un coro de Navidad, eran como 500 personas cantando y el pesebrito delante. Y pensé, ¿por qué Dios se fue tan lejos? Porque la iniciativa fue de Él. No fue que los pastores pidieron, Señor, mandanos un coro de ángeles. Bueno, no eran coro en el sentido que no cantaban, pero eran las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz. Y mucho tiempo me quedé sin respuesta. A mí me encantan los pesebres, siempre hemos tenido pesebres a lo largo de nuestro ministerio por más de 50 años y son un momento muy lindo de recordación. Pero yo me refiero al hecho histórico. ¿Por qué Dios los puso aparte? Dios hizo un cuadrito de Navidad, unos pastorcitos o pastorzatos, no sabemos qué edad tenían, grandes o chicos de turno cuidando las ovejas, un ángel que viene, se enciende la luz, se ilumina el escenario, de repente todos se asustan, es como esos reflectores poderosísimos que usa a veces la televisión, ven de repente al ángel y atrás del ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios. Y después se apaga la visión, como si Dios dijera, bueno, esto es suficiente. No dice, bueno, ahora todos los ángeles juntos vamos a marchar. Esos ángeles vinieron. Yo me acuerdo que Billy Graham decía, como lo comenté una vez con ustedes, vinieron en una carroza de estrellas, vinieron volando por el universo y llegaron acá, hablaron con los pastores y se fueron, dejándolo a Jesús solo. Y es verdad, lo dejaron a Jesús solo y se fueron. Después pensé en otro cuadro, la estrella que vieron los magos en Oriente. No hablo de la estrella que llegó junto con ellos, sino la estrella primera de todos. La primera estrella que apareció en Oriente. Su estrella hemos visto en Oriente. La estrella no los guió hasta Jerusalén, sino que los magos sabían algo sobre alguna profecía que les había quedado desde los tiempos de los judíos residentes en Babilonia y en Persia. Y esos que eran curiosos investigadores presumían que cuando apareciera una señal en el cielo era evidencia del nacimiento del rey de los judíos y probablemente del mundo entero. Entonces aparece. ¿Dónde apareció? En Oriente, lejísimo. En Irán, en Irak, en Persia, en cualquier lugar, por ahí. Lejísimo. Centenares y centenares de kilómetros de Belén o de Jerusalén. Cuando apareció, Dios hizo una pincelada sobre el cielo de los territorios del Medio Oriente
y plantó una estrella allí, una estrella maravillosa, una estrella milagrosa también, que después iba a hacer muchas cosas. Pero esta aparición inicial, que no sé cuánto duró, tal vez una noche, tal vez 2 noches, hizo que aquellos hombres se pusieran en camino. ¿No hubiera sido lindo que la noche de Belén hubiera Dios pintado su estrella sobre el pesebre allí en Belén para que toda la gente se admirase? Belén estaba lleno de gente. No había lugar en la posada para que María, José y su hijo pudieran alojarse, aunque fuera en la más modesta pensión del pueblo. La gente iba para cumplir la ley, para cumplir con la ley del censo, de manera que no había una festividad religiosa especial. La gente tenía libertad para moverse, porque la religión judía siempre tiene liturgias. Por ejemplo, ayer terminó la Hanukkah, la fiesta de las luces, que recuerda la recuperación del templo que había caído en manos de los descendientes de Alejandro, los de Antíoco Epífanes y otros grupos así, que habían tomado el templo de Jerusalén, y los macabeos lucharon para recuperarlo, y entonces se instauró la fiesta de las luces, que era una fiesta de la cultura nacional judía. Pero en aquella época, cuando Jesús nació, en el mes 10º, según el calendario, porque los meses se cuentan de acuerdo al calendario antiguo: septiembre, el mes 7º, octubre, el mes 8º, noveno, el mes de noviembre, y el último, el mes de diciembre, el 10º. Nada que ver con el calendario. Y repentinamente poner una estrella delante de toda esa multitud, acompañarla con ángeles, imaginarse a los hombres extasiados mirando el cielo, mirar la estrella, mirar los ángeles. No, Dios fue y la plantó la estrella allá lejos. No apareció en el pesebre, no vino después. El cuadrito que Dios hizo, estrella de Belén, no era de Belén tampoco, estrella de Persia, o estrella de Babilonia, o de donde ustedes quieran, estrella de Irán o de Irak, aparece ahí, y solo algunos científicos de la época, esos magos, caldeos generalmente, de origen babilónico, miran y dicen: esto debe ser lo que hemos leído en las profecías judías, movámonos hacia Jerusalén. No estuvo, yo me pregunto por qué. Porque cuando la estrella apareció, cuando apareció realmente, cuando pudieron verla, la estrella ya había perdido su oportunidad de estar en el pesebre, apareció sobre una casa, como si se hubiera demorado explícitamente. El tercer cuadro que nos pinta Dios es los magos, que vamos a recordar su visita dentro de pocos días. Los magos, llamados reyes por la tradición, pero que no eran reyes de ningún país, los magos. Los magos eran diversos tipos de magos. Había magos tipo Bar Jesús, como el que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, que estamos estudiando en estos días, y magos de distinto tipo, como Simón el mago, por ejemplo, también en el libro de los Hechos. Es decir, magos, hablando en criollo, magos chantas. Pero había magos que no eran chantas, que eran estudiosos. Se les llamaba magos porque tenían acceso a conocimientos que los demás no tenían. Averiguaban, investigaban y leían los libros y trataban de encontrar algún sentido. Y leían sobre una estrella que iba a venir para anunciar un descendiente del rey David que tenía que reinar sobre el pueblo judío. Y sabían que esos anuncios estaban allí y se iban transmitiendo de generación a generación tradicionalmente, hasta que 3 de ellos, dice la tradición, yo no sé si eran 3, una larga caravana decide viajar a Belén. Pero no sabían que tenían que ir a Belén. Deciden viajar a Palestina. Deciden viajar a la tierra prometida. Se atrasaron tanto que no llegaron al pesebre, no estuvieron en el pesebre. Ustedes saben lo que hubiera sido en Belén el alboroto que se habría armado con semejante caravana, porque 3, 4, 5 los que hubieran sido los magos tenían también toda su escolta, eran gente poderosa, por eso se los llama reyes. Tenían sus sirvientes, sus esclavos, sus cargas, sus camellos, posiblemente una larga fila de personajes que cuando llegaron
asombraron a la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad grande, porque entraron imprevistamente, una caravana tremenda. Uno dice, ¿por qué no fueron a Belén de entrada? ¿Por qué no estuvieron en el pesebre? ¿Por qué Dios quiso hacer este cuadrito de los magos llegando a Jerusalén? Y yendo a hacer un tremendo desorden caótico de conjeturas en las mentes de la gente que estaba allí, entre los sacerdotes y dirigentes religiosos, y por supuesto frente al rey Herodes. Dios los puso aparte, antes de llegar. Y cuando llegaron, no hubo muchos testigos porque llegaron a una casa. Y cuando llegaron a esa casa, vieron ellos la estrella. No dice la Biblia que el resto del pueblo vio la estrella, que les había guiado en el pedacito de Jerusalén a Belén, que es menos que de acá a Oliveros, que es más o menos como de acá a San Lorenzo. En un pedacito nomás. No es que vinieron los magos guiados por la estrella todo el tiempo. No, los magos aparecieron porque habían visto la estrella allá lejos, en el cuadro inicial. Y de repente se ponen contentos porque la ven de nuevo y la guían, la estrella los guía hacia la casa, ya no el pesebre, la casa que ocupaban en Belén. Y se van, no se quedan. No hay repercusión de la visita. Entonces uno pregunta, ¿cómo? Dios pinta cuadros que dejan a Jesús solo, porque los magos llegan y dejan a Jesús solo después de adorarlo y se van. El otro día en la clase de jóvenes me preguntó Marcelo Peralta, ¿por qué mirra? Bueno, mirra era un perfume, un bálsamo, pero era al mismo tiempo lo que se usaba para cuando había que embalsamar a un cadáver. Había todo un símbolo de profecía, de sufrimiento, de mezclar el perfume, el ungüento, como el que aquella mujer había derramado sobre los pies de Jesús, con el símbolo de la muerte, aunque el cadáver de Jesús nunca fue embalsamado, pero los magos no sabían nada, todavía no tenían un conocimiento teológico. Y siempre queda Jesús solo. Y uno dice, bueno, ahora sí, ahora quedó en Belén, ya vinieron los magos. Entonces la gente se iría enterando. Los magos no llegaron enseguida, no llegaron el día del nacimiento, llegaron bastante después, dice la Biblia, probablemente unos 2 años. Entonces uno podría decir, bueno, si la gente se enteró por la tradición de los pastorcitos que los ángeles habían estado en los campos de Belén, y después la gente se enteró que hubo una estrella que primero apareció en el lejano oriente y después vino y los acompañó a los magos hasta Belén y se paró justo encima, y que justo ahí llegaron los magos de Oriente, los sabios de Oriente, para arrodillarse y postrarlo, sin duda todo Jerusalén se movió para ir a adorar a Jesús. Es lo que uno piensa. Sin duda todo Belén fue, mira, vinieron una caravana tremenda de magos. Estuvieron ahí y se arrodillaron delante del niño. Entonces, vamos nosotros también, vengan, vamos todos y postrémonos delante de Jesús. Uno se imaginaría eso. Aquella misma noche diría, bueno, se alborotó todo Belén, se alborotó todo Jerusalén, porque una cosa así no pasaba desapercibida, una tremenda caravana. Yo me acuerdo cuando era chico y el lugar donde está la terminal de ómnibus, donde están los galpones esos de las exposiciones, era un terreno baldío, con algunos galpones del ferrocarril. Y ahí venía una caravana tremenda desde Europa, que era el circo Sarrasani, y otras veces un circo que venía también de Europa, que era un circo alemán, el circo Achenbeck. Y cuando llegaban, era un desfile de carrozas, de camiones con acoplado. Cada camión traía a veces jaulas con tigres, con elefantes. Los primeros tigres y elefantes que yo vi, los vi cuando pasaba la caravana del circo Sarrasani por el medio de la ciudad y se dirigía a ese lugar para instalar su carpa. Yo les hablo de 70 años atrás porque soy viejo. Yo tenía 7 años y quedaba admirado. Los primeros tigres, los primeros leones, aquellos circos que venían en barcos transatlánticos. Y entonces salíamos los chicos y los grandes también a mirar, mirá esto, mirá aquello. Después ellos organizaban desfiles para hacer la propaganda de su presencia allí. Me imagino la caravana de los magos entrando en Jerusalén. Venían de otra parte. Jerusalén estaba acostumbrada al lujo y a la ostentación, pero no al lujo y la ostentación propia de esos príncipes orientales que llegaban. Entonces uno podía pensar, ¿a dónde fueron? A Belén.
¿A quién adoraron? Al niño que está ahí, el hijo de María y José, según se pensaba. Entonces vamos todos. ¿Qué hace Dios? Lo saca Jesús del medio. Cuando se está por mover la gente, un ángel le dice a José, mira, esta misma noche, no mañana, esta misma noche, haces el favor de tomar a tu mujer María y al niño y te vas a Egipto. Uno si fuera José diría, a Egipto, ¿y de dónde sacó el pasaje? ¿Qué tomo? ¿Un avión, un colectivo, un tren? Para llegar al camino había que ir hasta Gaza. En Gaza estaba la carretera, un camino rústico de aquella época, que usaban las caravanas, pero no era fácil meterse y hacer dedo. Me llevan. Tenían que aprovechar el oro que les habían llevado los magos. Tenían que encontrar la manera de pagar su pasaje, pero primero llegar hasta el lugar, después seguir a la caravana. Ahora, una cosa es una caravana que va comercialmente, libre de preocupaciones, otra cosa es una caravana que tiene que llevar a un bebé recién nacido, o de poca edad, en este caso de menos de 2 años, a lo sumo. Llevarlo con la responsabilidad que implicaba el hecho de que eran pasajeros que sin duda pagaron lo que tenían que pagar. Pero lo que hace Dios, hace el cuadro, Belén, después de la visita de los magos, el que busque a Jesús ya no lo encuentra. Bueno, ya lo había visto la profetisa Ana, ya lo había visto el profeta Simeón, ya lo habían visto, ya habían oído hablar de él. Ya había algún testimonio religioso, pero si alguien buscaba a Jesús, no lo encontraba. La pregunta es, ¿por qué Jesús siempre es sacado? ¿O por qué al revés? Dios le quita aquellas cosas que serían para nosotros sus obvios atributos. ¿Por qué los ángeles no se acercan a decir gloria en las alturas a Dios en el pesebre? ¿Por qué la estrella no aparece por primera vez en el pesebre? ¿Por qué los magos tardan 2 años siguiendo una estrella que los va guiando a través del largo camino hasta estar en Belén? ¿Y por qué cuando la gente empieza a descubrir que Jesús era importante, entonces Jesús se tiene que ir a Egipto? Ustedes saben que Jesús fue el primer refugiado político del cristianismo. Fue un desaparecido más por propia voluntad, no porque era un bebé, pero por voluntad del Padre, Dios, que se lo dijo a José. Tenés que irte porque Herodes, el rey, te puede matar. Porque el gobierno de este momento, el gobierno de ese momento te puede destruir. No quiere competencia, es un gobierno que no quiere rivales políticos. Y van a matar de verdad a los niños de menores de 2 años que vivan en Belén. Tal vez no eran muchos, pero entre esos pocos niños de esa edad, varones, en una aldea pequeña como era Belén, que se supone que no tenía ni siquiera 2.000 habitantes, incluyendo niños, viejos y adultos y parejas y solteros y demás. Tal vez, algunos calculan a lo sumo 20 niños murieron, pero murieron 20 niños. Y uno podía haber sido Jesús. Entonces Jesús se tiene que ir, se va. Pareciera que ese hubiera sido el destino de Jesús. Un poeta decía de Jesús cuando murió en la cruz, y después resucitó, y después fue levantado y se fue arrebatado, llevado al cielo. Un poeta decía, y dejas, pastor santo, a nosotros los hombres en este inseguro terreno, y tú te vas al inmortal seguro. Un poeta de la antigüedad, un poeta muy antiguo, se quejaba. ¿Por qué nos dejas solos en el momento que te necesitamos o que querríamos tenerte? Y teníamos que pensar un poquitito, porque eso tiene algo que ver con el sentido de la Navidad. ¿Qué es lo que estoy buscando en Navidad?